Bienvenidos a nuestra primera sesión del Startup Grind en Medellín de enero del 2019. Hoy vamos a tener como invitado a Esteban Velasco de Sempli. Démosle un fuerte aplauso a Esteban. Esteban, para los que no te conocen, ¿quién es Esteban? Hola, buenas noches, José. Mil gracias por la invitación y a ustedes por estar aquí. Yo soy un emprendedor más, seguramente como muchos de ustedes, que ha dedicado los últimos años profesionales a diseñar y tratar de entregar nuevos instrumentos de financiación, bien sea a través de fondos de Venture Capital y más recientemente un instrumento de deuda a través de una fintech orientada precisamente a recursos que las pequeñas empresas pueden estar necesitando. Soy padre de familia, hijo, novio, amigo y pues por supuesto me encanta este tipo de espacios y considero que pues el mismo nombre de startup dice mucho, pues hay mucho por encima de todo lo que nosotros creemos. De hecho, yo hago una pregunta: ¿quién de ustedes se cree founder o está emprendiendo algo como una startup nueva? Que sea nuevo. Que sea nuevo, ok, más o menos que un 20%. ¿Quién de ustedes realmente tiene hoy una pequeña empresa? Listo, otro 20%. El resto supongo que están más en el mundo empresarial o trabajan para otro tipo de organizaciones o están pensando qué hacer. Digamos, lo importante es que seguramente muchos de ustedes están buscando recursos para poder cumplir sus planes de negocios. Entonces es un poco lo que he tratado de hacer yo desde hace ya un poco más de 11, 12 años. Es brindar esos recursos a pequeños emprendedores y empresarios. Habilitarlos, por eso eso es historia moderna. Eso es historia moderna. Tenemos que volvernos mucho más atrás. ¿Por dónde empezaste emprendiendo? Yo empecé emprendiendo cuando tenía, o más que emprendiendo, estuve expuesto al emprendimiento cuando tenía quizás 11 o 12 años, porque mi papá tenía una pequeña agencia de publicidad, se quebró. Pero en ese momento tuve la oportunidad de sentarme a comer en familia viendo estados financieros de la empresa familiar. Entonces me decía mi papá: no, es que vos tenés el 10% de la compañía. De hecho en el colegio me decían 3% porque todo lo llevaba por porcentaje. Y yo: ¿y qué significa tener un 10% de la compañía? Entonces me empezó a explicar y bueno, pero entonces deme utilidades y le pedía yo como accionista le pedía que me rindiera cuentas y al final pues nunca nos dio un dividendo, pero por supuesto nos dio una educación y bueno, muchas cosas que al final están allí. Entonces viví el emprendimiento en casa. Eso me motivó a hacer mi primer emprendimiento. De manera yo no sé si irresponsable o responsable o más accidental, de manera espontánea, pues hice mis prácticas empresariales, empecé a trabajar, no sé, quizás para los más viejitos de los que están aquí, no sé si se acuerdan de Geonet. Ok, yo empecé a trabajar en Geonet recién salido de la universidad y mi cargo era levantar dinero, era conseguir dinero para el crecimiento de Geonet. Entonces, pues con Misael Martínez, que lo aprecio mucho, nos fuimos para Nueva York antes de que se cayeran las Torres Gemelas, nos montamos allá en las Torres Gemelas y pasamos muy bueno y empezamos a recibir como unas intenciones de inversión. Y yo, pero ¿cómo así? Pues yo no tengo ni 3 meses trabajando en esto y ya levantamos, pues ya tenemos compromisos, yo no sé por cuántos millones de dólares. Y me la creí mucho y yo dije: no, pues si estoy levantando para terceros, ¿por qué no levanto para mí? Y en el año 2000, hace 19 años, levanté dinero de ángeles inversionistas. En ese momento no sabía que eran ángeles inversionistas, para mí eran unos demonios. Igual Lucifer era un ángel, entonces era una época muy diferente para emprender. Era una época muy diferente, con muchos aprendizajes. Los quiero mucho, los aprecio mucho, pues porque parte de lo que soy hoy, pues o lo que he construido es gracias a ellos.
Obviamente, pues era un momento muy diferente, pues era una empresa de internet, de analítica, de descuentos para comercios, casi que pues, nos anticipamos unos 11, 12 años, lo que después fue Groupon, sino que no habían smartphones, habían papeles que se imprimían y se iban a, pues, a restaurantes, a almacenes de vestuario y bueno. Era Casa de Descuentos. Casadescuentos.com, sí señor, teníamos una valla en Las Palmas que nos costaba a precios de hoy, no, en ese momento nos costaba como 7 millones de pesos. Los servidores de precios de ese momento del año 2000 nos costaban 5 millones de pesos mensuales. Hoy pues, hoy con AWS pues nos cuestan decenas de dólares. Claro, es que es parte del ejercicio, o sea, emprender ahora es muy barato. Emprender ahora es demasiado económico. Construirlo es súper económico en esa época y lo que alcanzaron a lograr, o sea, Leonet se pegó una posicionada y Sí. a ustedes tampoco les fue tan mal inicialmente. Pues yo cuando empecé a ver startups ya para invertir, pues muchos años después, yo le preguntaba a la gente, ¿y ustedes cuánto facturan? Y me decían, no, es que nosotros estamos facturando mensualmente 10 millones, 20 millones de pesos al mes. Y yo les decía, ¿pero por qué tan poquito? Pues, porque ¿cuánto llevan? Un año. Y yo, pues, pero venga, pues nosotros facturábamos a precios de ese momento, facturábamos mensualmente lo que usted factura hoy, pues con todas las inflaciones. Pero sí, era muy, muy diferente, de todas maneras no todo era color rosa y pues no había penetración de internet en ese momento el adecuado, pues imagínense qué despropósito uno invertir en una compañía de descuentos donde en ese momento internet solamente lo usaba estrato socioeconómico muy alto y ellos probablemente en su patrón de consumo no querían un descuento o no estaban, pues, les valía muy poco tener un descuento del 5, 10, 20% en vestuario. Entonces nos quebramos. Ahí está Luis Flores, que lo invitaste, sí, el año pasado. Eso, para los que no lo han visto, si buscan en el canal de YouTube, fue como el tercer invitado que tuvimos nosotros aquí, el que estaba hablando, también nos contó algo parecido. Correcto. Él se iba a la oficina, compartíamos oficina con mi papá y se iba a hablar todo el tiempo con mi papá, y yo era el que trabajaba. No ha cambiado. No ha cambiado No ha mucho. cambiado. Saludos, Luis. Bien. Si nos ve. Bueno, obviamente ese fue un estrellón fuerte. Nos sobraron como 4 millones de pesos. Los entregamos, para no entrar en proceso de liquidación, lo entregamos a una fundación. Gracias a Dios, todo muy bien. Y pues creo que de manera ya así consciente dije, necesito ganar experiencia corporativa, que siempre es muy importante, siempre es absolutamente importante. Claro, me fui a trabajar ya en diferentes compañías, más desde el punto de vista de telecomunicaciones, trabajé en Orbitel, en Multitel, luego pasé por Concreto, claro que ese fue otro momento después. Me fui a estudiar un MBA a Francia, esa fue mi segunda quiebra después de Casa de Descuentos. Ir a estudiar una maestría, pues por Dios, eso, mejor dicho, todo el dinero del mundo. Y por allá tenía una profesora que recuerdo mucho, que en una materia que se llamaba Career Management, en un seminario. Entonces nos preguntó, ¿ustedes qué se ven haciendo en 5 años? Yo tenía 28 años en ese momento. Entonces yo dije, no sé por qué, había hablado con mi hermano, no sé, la verdad no me acuerdo por qué, pero yo dije, yo quiero trabajar en un fondo de Venture Capital. Y estudié, pues obviamente pues no había tanta información como lo hay ahora, pero lo estudié, lo diseñé. Entonces decía, ella nos decía, ¿qué tienes que hacer para llegar a hacer lo que te estás planteando? Entonces, claro, paso 1, antes de ser un Venture Capitalist, tengo que tener experiencia como banquero de inversión. No, entonces me regué yo cuántas hojas de vida había en banca de inversión en Francia. No fue posible quedarme en Francia. Aquí en Colombia, tuve la oportunidad de llegar y aterrizar en una banca de inversión muy interesante que está enfocada especialmente en una pequeña boutique en pequeñas y medianas operaciones, compañías, que es la promotora de proyectos en su momento. Ahí con Francisco Mira, que en paz descanse, los primeros 2 años estuve en banca de inversión y pues hicimos un ejercicio de diseñar lo que eran los primeros fondos. Por la estructura de gobierno corporativo y de propiedad de la promotora, que está controlado principalmente por el Grupo Empresarial Antioqueño, levantamos unos recursos del BID, del Grupo Empresarial Antioqueño, de Bancoldex, etcétera, etcétera, con 2 fondos, y ahí empezó mi mundo en el Venture Capital.
Fue el primer fondo de Venture Capital que hubo en Colombia dedicado a inversiones en capital de riesgo, en empresas innovadoras, en etapa temprana. Ahí levantamos cerca de 20 millones de dólares, invertimos en 6 compañías, con muchos aprendizajes. Nos tocó escribir casi que la regulación de fondos en su momento, con muchísimos aprendizajes. También en su momento pues no se conocían lo que eran los fondos, entonces había poco pipeline, pocas empresas en las cuales invertir. Y bueno, todo se fue dinamizando. Estoy hablando del año 2008, y en los últimos 10 años me hicieron una invitación para trabajar con unos españoles, que lastimosamente en su momento, 2012, en su momento, no sé si lo recuerdan, España tuvo una crisis económica importante, entonces todos los compromisos de inversión que teníamos de los diferentes inversionistas se cayeron. Entonces yo había renunciado a la promotora y me quedé sin trabajo y sin los españoles. Entonces ahí fue un momento que eso también es un aprendizaje muy importante. Yo creo que en los momentos de cuando uno está abajo o de crisis, uno puede tener momentos de lucidez y de claridad. Y ese fue un momento muy, muy bonito. Pues construí junto con Esteban Mancuso un tema muy de oportunidad, realmente muy de oportunidad, el primer fondo de Venture Capital de la ciudad enfocado en capital semilla de negocios digitales, que es Velum Ventures. Obtuvimos un espaldarazo muy, muy valioso de parte de Ruta N. Quizás pues, ha sido una de las grandes apuestas, y pues lo tengo que decir personalmente, más allá de que ellos pues, sean nuestros inversionistas, pues hicieron una apuesta espectacular, y hoy por hoy recibimos cerca de 30, en su momento, de 15 millones de dólares del momento, cuando el dólar era 2.000, 30.000 millones de pesos. Invertimos en 14 compañías, y hoy esas 14 compañías ya hemos desinvertido de 4, pero pues la exposición ha sido espectacular. Nosotros, para que se hagan una idea, invertíamos en compañías que facturaban al mes $500, $1.000, la que más facturaba era $2.000, $3.000. Hoy el portafolio de manera acumulada factura al año cerca de unos 89, 90 millones de dólares a nivel de facturación. Empleamos 1.500 personas. Hemos multiplicado por 3 la inversión que hicimos, es decir, que esos 15 millones recibimos otros 45 millones de dólares de nuevos inversionistas, y pues las compañías son absolutamente espectaculares. Pues, después se meten en el website nuestro, allí las podrán ver, obviamente con un propósito muy concreto, y es lo que hace un fondo de Venture Capital, es invertir, permanecer, acompañar y salir. Eso es un matrimonio con un previo acuerdo de divorcio, básicamente. Eso es lo que hace un fondo de Venture Capital. Estando allí nos pasó una cosa muy simpática, y es que pues uno, cuando es un fondo de Venture Capital, y allí nuestros amigos de Veronorte lo pueden corroborar, uno cuando es un fondo y de NXTP Labs también, un fondo de Venture Capital realmente no hace una exposición muy grande y no se vende, maneja muy bajo perfil. Y así todo, nosotros cuando empezamos pues a hacer las primeras operaciones, nos empezaron a llegar no unidades, ni decenas, sino centenas de pymes, ojo, de pymes que no estaban necesitando fondeo tipo Venture Capital, o pues una startup, o que yo no quiero nadie en mi junta directiva, yo no quiero recibir Smart Money, o nadie que entre al patrimonio. Súper pertinente, súper genuino, la verdad, y no todas las compañías son para Venture Capital, realmente no todas son para Venture Capital. Y cuando nos encontramos con que eran decenas, un poco menos de 300 compañías, pymes, que necesitaban era deuda, y nosotros, venga, a esto tenemos que estudiarlo. Aquí hay otra cosa, y pues la dimensión es creo que, no sé si me estoy extendiendo en el tiempo, la dimensión es a tal punto que nosotros hoy, en cuestión de 2 años, hemos ya colocado más recursos de lo que colocó en su momento Velum. Hemos apoyado un poco más de 300 compañías, poco más de 40.000 millones de pesos, pues, en dólares, 15 millones de dólares, un poco abajo. Y pues es espectacular, porque nos estamos dando cuenta que hay una nueva forma en la que estamos llegando a las pequeñas empresas.
Ustedes van a comprar una camiseta, unos tenis a un centro comercial y la experiencia es chévere, una experiencia agradable y nunca quien está tocando la puerta de un establecimiento de comercio, nunca el vendedor le va a decir, no quiero que entres, por favor, no me compres, que es un poco lo que pasa en el mundo de la banca. Y hay una realidad, es que no todas las compañías también son para deuda, pero sí es la forma más eficiente y menos costosa de crecer. Entonces, pues ahí estamos haciendo un ejercicio muy interesante en Sempli. Nuestro principio básico es la experiencia, que sea una experiencia precisamente, pues más allá de que sea chévere, es una experiencia que es eficiente, ágil, que en 3 días podemos hacer un análisis, podemos hacer un delivery y pues que es simple, su mismo nombre lo dice, que es simple en el modelo del delivery de los recursos, de los formularios, del análisis, del dashboard que se gestiona. Y nuevamente, los patrones de consumo de los empresarios son diferentes hoy a como eran hace 20 años y tenemos un propósito muy concreto, pues, y ahí es cuando nos ponemos el sombrero de emprendedores, empresarios, y lo somos como tal. Nosotros queremos construir una empresa que sea el primer neobanco, banca digital dedicada exclusivamente a la pequeña empresa en Colombia, y eso tiene muchas aristas, ¿cierto? Y bueno, y ahí estamos. Completamente de acuerdo. Antes de que profundicemos en Sempli, porque ahí sí se me vino hasta por aquí. Yo quiero pues, conocer la diferencia de esos 6 primeros emprendedores que apoyaste en la promotora con los de Velo. ¿Qué cambió en este hueco de tiempo? Son alrededor de 7 años de diferencia. O sea, ¿en qué evolucionó el país? ¿Qué viste diferente? ¿Qué ha pasado en eso? Bien, pues digamos que sin duda hay, pues, y no solamente aplica para los nuestros, sino yo creo que para el ecosistema en general. Pues digamos que es un ecosistema mucho más maduro. Las personas tienen lo que los americanos llaman el investment readiness, y es estar preparados para recibir inversión, que normalmente no ocurría en el año 2008-2009. Entonces, las personas están más preparadas y estar preparados hace parte de dominar tu negocio, ¿cierto? Pues no solamente dominar la operación como tal, sino la inversión. Yo siempre soy un convencido que el rol de un CEO de una compañía está enfocada en 2 cosas: en headhunting y todo lo que hay alrededor de headhunting, porque headhunting no es solamente atraerlo, sino retenerlo. Entonces, retener personas de talento, número 1. Y número 2, de fundraising. Entonces, el fundraising está asociado no solamente a venture capital, también está asociado a deuda y también está asociado. ¿Cuál es la mejor forma de levantar recursos? La mejor, por excelencia. Ventas, claro. El fundraising es precisamente cómo vendo mejor. Esa es mi mejor forma de fondeo. Entonces, yo creo que el investment readiness ha sido uno de los pilares que yo he evidenciado que hay una diferenciación importante. Y pues digamos que hay más claridad de parte tanto de inversores como especialmente de empresarios de qué es lo que quiere, que en su momento yo creo que era bastante vago y muy influenciados tal vez por esas olas de otros países que son muy distintas a nuestras realidades. Esos son como los... Perfecto. ¿Y cuál es como el ADN que has visto en los que sí la están sacando en el portafolio de Velo? O sea, yo puedo decir las estrellas dentro del portafolio que las van a ir a mirar y uno identifica cuáles son, pero esos 3 o 4, ¿qué es lo que vos ves que es imprescindible? ¿Lo están logrando por...? Pues digamos que lo primero, hay una ambición de lograr algo, y no necesariamente tiene que ser un retorno financiero como mantra, ¿cierto? El retorno financiero va a ser una consecuencia de lograr un propósito especial. Entonces, si mi propósito, por ejemplo, nosotros en Merqué, si nuestro propósito es ser el grocery del ahorro en Colombia a través de Internet, pues hay un propósito más allá del generar retorno. Entonces, claro, pues es una compañía que tiene un crecimiento especial. Entonces, cuando nosotros vemos que hay un propósito detrás y una ambición del emprendedor de lograr ese propósito, pues con sentido, no es una ambición sin sentido, hay un elemento fundamental. Me parece importante también
y lo hemos visto, que esos equipos 1A están acompañados. La soledad del empresario, del emprendedor es miedosa y realmente, y yo los invito a aquellos que son empresarios o solopreneur, empresarios solos, busquen de quién acompañarse. Eso me parece un elemento diferenciador. Y sin duda pues, y un tercero es un dominio absoluto de lo que están haciendo. Nos encontramos quizás en muchos casos con empresarios que no conocen sus unit economics, que no conocen su tamaño de mercado, y cuando uno no conoce eso, pues finalmente va a ser muy complejo ejecutar una estrategia de acceso a mercado y todo lo malo que consecuentemente trae no conocer, no dominar. Para mí el dominio es fundamental. Sí, y el dominio implica eso, competencia, mercado, mis números y la oportunidad que tengo como tal. Pero otra cosa que me gustaba a mí cuando los veía como empezar a invertir a ustedes en Velo, es que no necesariamente invirtieron en empresas que ya fueran multiciudad, probablemente arrancaron y las ayudaron a crecer bastante, pero estaban resolviendo lo que decías vos. O sea, si uno mira un hogar, sí, resuelve un problema muy específico que no necesariamente es el problema más innovador del mundo. Es algo de todos los días, es un problema de todos los días. Así es. Y un poco la tesis del fondo de Velum estaba orientada a resolver necesidades del día a día. Entonces, del día a día y de manera local, y espero que se entienda eso, seguramente muchos de ustedes están queriendo sacar una startup o una pequeña empresa, quizás mañana grande empresa, con exposición global. Nosotros sí, tenemos en el portafolio, tenemos 4 compañías que tienen un proceso de internacionalización. Una de ellas está en más de 12 países. Pero digamos que para nosotros hace mucho más sentido dominar localmente, si es complejo en muchos casos para una empresa bogotana entender el mercado caleño, antioqueño, costeño. Imagínense las complejidades, no solamente cultural, de entendimiento cultural, sino de complejidades regulatorias, complejidades también de dispersión del dinero, de enfoque, y no solamente de enfoque en recursos humanos, sino también de enfoque energético, de yo querer poner banderitas en muchos países. Entonces nosotros nos vimos tentados en muchos casos de hacer inversiones, de que nuestros recursos o los recursos de nuestros coinversionistas se fueran para abrir otros países. Pero claro, pues probablemente yo prefiero tener una compañía que esté facturando hoy $5 millones en Colombia que tener una compañía que esté facturando $200.000 en 7 u 8 países. Sí, es muy sexy, la verdad es muy sexy tener muchos países, pero probablemente no es muy rentable. Y ni fácil de escalar. Ni fácil de escalar. Ni lo que se viene con eso. De las que dijiste que no, ¿qué era la deficiencia más grande? Ya dijiste una que no estaban completamente preparados como tal, pero ¿qué viste como finalmente todavía no han aprendido qué? Bueno, lo primero es que nosotros no nos la sabemos toda. Entonces vimos algunas empresas que nosotros mismos dijimos que no y hoy las vemos triunfar. Entonces eso pasa y pues esa es una realidad y pues con el mayor de los gustos los saludamos, los felicitamos y nos damos golpes nosotros mismos de no haber podido entrar. Ahora, sí, sin duda pues hubo otro conjunto de startups que dijimos que no por muchas razones, algunas de ellas quizás ni siquiera por su naturaleza, sino por tesis de inversión. Y uno ahí como inversionista tiene que ser muy juicioso y es mantener esa tesis de inversión. Tenemos recursos, tenemos un mandato de inversión de parte de nuestros inversionistas y en ese contexto tenemos que ser juiciosos. Si hacemos negocios digitales y llega una empresa de biotecnología, por más espectacular que sea la empresa de biotecnología, no podemos apoyar. Entonces ahí hay un no muy claro. Y en donde sí hacía fit con nuestra tesis de inversión, pues básicamente los no's estaban muy asociados al equipo. Quizás el tamaño de las oportunidades eran fáciles de entender, en la gran mayoría de los casos eran lógicas las tesis que se nos estaba proponiendo, pero nos pasaba muchas situaciones como por ejemplo
yo soy un emprendedor de jueves en la noche, viernes en la noche, sábado y domingo. Entonces, no, un emprendedor realmente tiene que ser 7/24, si no más. Es decir, tiene que transpirar y tiene que respirar el emprendimiento que está haciendo. Cuando es un emprendimiento, unos founders que están solamente tiempo parcial, la aproximación de un inversionista es, no, gracias, pues digamos que estamos poniendo unos recursos importantes y tiene que haber allí ese compromiso. Ahora, otro de los no que nosotros eventualmente llegamos a dar tenían que ver también con el uso de los recursos, precisamente con esas ambiciones. Pues es mucho más sentido y quizás aquellos que están en emprendimiento digitales lo pueden entender mejor, hace mucho más sentido crecer paso a paso y saber pivotear. Si yo me equivoco con 30.000, 100.000, 200.000 dólares, es mucho más fácil hacer un pivot y volver a retomar otra o a tener una nueva aproximación de mi estrategia de acceso a mercado, en lugar de poner $1.000.000 ya o $2.000.000 ya. Entonces, pues el paso a paso es bastante importante. Eso. En lo que acabas de mencionar también está el lado, pues, mientras ustedes iban en eso, yo iba en el camino de capacitar emprendedores, ¿cierto? Entonces uno veía el ejercicio del emprendedor con ganas, pero que le queda faltando ese pedacito para pivotear, lo que acabas de decir, yo vuelvo y lo repienso. Pero uno los empieza a ver que hay unos que tienen una idea espectacular, pero que el problema que tienen es que para poder salir al mercado y pilotearla, necesita un apoyo brutal hacia atrás, que en momentos, como decías ahora, con los bancos. La idea está muy bonita, pero tráigame clientes. No, pues yo necesito que usted me preste para yo poder traerle clientes, y nos estamos en ese círculo vicioso, sí, que es donde empiezan a nacer ustedes. Entonces, contanos el ejercicio de Sempli, o sea, ya así, cómo nació, por dónde arrancaron, a quién le pidieron la plata que estás prestando, cómo funciona eso. Bien, Sempli nace, digamos, desde dos ópticas. La primera óptica más desde adentro nuestro, y era cuando estábamos en el fondo, dibujamos 7 temas en los cuales nos parecía espectacular invertir. Uno de ellos era FinTech, y dentro de FinTech, lending, préstamos. Nadie en su momento se nos aproximó. Nosotros nuestra última inversión la hicimos a finales de 2015 en el fondo. Para ese momento la industria FinTech apenas estaba naciendo. Bueno, realmente lleva decenas de años, pues no la conocíamos con el rótulo FinTech. Eso desde adentro, pero más importante aún fue ver ese ejercicio de 300 compañías tocándonos las puertas y nosotros sin dinero para ellos. O sea, nosotros sin haber hecho, ni sin haber puesto un tweet, pues, ni sin nada, sin haber hecho ningún mensaje, ni en redes, ni nada. Teníamos 300 compañías que nos decían, la banca tradicional no nos presta por X o Y. Entonces la génesis también es muy bonita porque le dijimos a Felipe Llano, hoy mi socio cofundador en Sempli, le dijimos a Felipe en su momento, salite de Velum y dedícate a estudiar. O sea, yo creo que fue el año perfecto para Felipe, se casó en ese año. Tuvo tiempo. Sí, llegó al matrimonio, sacó su guitarra y nos hizo quedar muy mal a todos los novios. Saludos, Felipe. Muy bien. Entonces, él se dedicó a estudiar muy bien precisamente esas necesidades que tenía el mercado y hicimos un ejercicio muy juicioso también desde el punto de vista tecnológico, qué necesitábamos para atender ese mercado, por un lado, y desde el punto de vista de desarrollo de Learning Analytics, qué necesitábamos para. Obviamente todo lo que eso conlleva a nivel de, pues la experiencia tiene que ver también con ser muy juiciosos en prestar recursos, porque pues no podemos ser los más chéveres pero perder dinero. Entonces detrás hay un ejercicio muy sólido y riguroso y robusto de scoring, que nuestros amigos de Bancolombia lo hacen muy bien también. Y pues entonces lo que hicimos fue presentarle a nuestros inversionistas del fondo, decirles, venga, está esta oportunidad, vamos a arriesgarnos, pues
llevamos trabajando, porque también ya nos pusimos la camiseta y el sombrero de emprendedores, ya no éramos inversionistas, entonces nos tocó ir a hacer fundraising a nuestros propios inversionistas del fondo y decirles, vamos a ser emprendedores. Llevamos trabajando juntos un poco más de 5 años, tenemos la capacidad de ejecutar, de lograr que algo que teníamos en mente pase del punto A al punto B de manera rentable y eficiente. ¿Por qué no confían en nosotros en este nuevo emprendimiento? Y así fue, pues se montaron, pues es muy valiosa la participación de nuestros inversionistas en el fondo también que confiaron en Sempli. Allí está, pues tenemos un inversionista de origen irlandés, tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos 4 familias, 4 grupos mejor de inversión, uno ecuatoriano, 3 locales colombianos. Posteriormente vinculamos un inversionista holandés, un fondo holandés de impacto que se llama Ecocredit, y hemos venido apalancando nuestros recursos también de otro fondo holandés que se llama, cuando digo apalancando es endeudándonos nosotros. No todos nuestros recursos son de patrimonio, de inversión, sino también que nosotros tomamos deuda para poder prestar, de fondos europeos, holandeses también, Triple Jump, de Alfamundi, es otro fondo europeo. Y estamos en estos momentos pues, en una ronda importante por varias decenas de millones de dólares, tanto para equity como para deuda, pues de tal manera que podamos atender pues, nuestro mercado. ¿Cuántas empresas está atendiendo hoy? Hoy son cerca de 300. De las primeras 300, ¿cuántas arrancaron? Mira, qué bacana esa pregunta. La primera empresa que le prestamos, la primera, nos entró en mora. Nosotros no puede ser. Por ahí está mi novia y decía, le tocó una llamada mía a cobrarle al señor y era toteada de la risa. Pues porque nosotros hacíamos todo, pues nosotros somos mensajeros, pues en ese momento pues obviamente hemos venido contratando más personas, pero éramos mensajeros, hacíamos el cobro, hacíamos la venta, pues y en digital detrás estábamos pues nosotros mismos. Eso nos dio ese temor nos dio mucha confianza, porque entonces, pues y ese es, pues hacer data science con un dato, con un caso es imposible, pero pues es un caso de estómago, entonces pues claro, no es lo mismo después tener, nosotros tenemos 60 variables que analizamos en cada una de las compañías, 60 por 300, entonces claro, ya empezamos a tener muchas más variables, pero ahí teníamos un primer dato de en qué nos equivocamos para tomar esa decisión. By the way, sí nos pagó ya, entonces estamos tranquilos. No hubo que mandar el chipito, hoy todas nuestras empresas pues digamos, nos han pagado, nosotros no tenemos ninguna operación que le hemos dado castigo de cartera. Eso también dice mucho, pues, no solamente del momento de la compañía, porque pues, realmente estamos arrancando, pero también del análisis de riesgo que hay detrás. Entonces es un ejercicio juicioso, por ahí está Carlos, que nos ayudó a diseñar todo ese proceso de análisis de riesgo inicial de Sempli, que es bastante sólido. Entonces, pues ese primer conjunto de empresas fue un conjunto de empresas que son muy valiosas para nosotros porque nos permitieron, primero, entender ya no en el Excel, sino en la vida real por qué estaban tomando una decisión y nosotros analizarla, ¿cierto? Entonces después nos fuimos encontrando y sofisticando un poco en ese análisis, a tal punto pues que hoy tenemos unas variables de lectura y de assessment que son absolutamente innovadoras. Nosotros pues probablemente a ustedes en un formulario de un banco tradicional le puedan pedir un formulario para llenar y lo tienen que actualizar cada 6 meses y tienen que esperar que, si es una pyme, es una persona, no, si es una pyme, tiene que esperar que la persona que lo gerencie como pyme vaya y le haga el formulario, o tiene que ir usted al banco y tiene que pedir 3 referencias y poner la referencia. Para nosotros la referencia es LinkedIn. O sea, ¿y qué hay detrás de LinkedIn? ¿Y cómo hacemos tecnología para entrar a LinkedIn? Para nosotros la referencia también pasa por Facebook. Obviamente el lead que pasa para nosotros, que pasa por Facebook, quizás no tiene el mismo nivel de endorsement que el que va a traer un contador que ya tiene 5 o 10 compañías con nosotros.
Entonces, bueno, hay muchas variables y bueno, esas primeras compañías, obviamente uno, y esto también es un consejo que aplica no solamente para Sempli, sino para todas las compañías en general, es los primeros clientes tienen que ser muy seguros. O sea, tienen que ser aquellos en los cuales uno tenga la capacidad de controlar ese riesgo. Ya de por sí estamos en mucho riesgo. Pues no hagamos el ejercicio de prestarle a las más riesgosas de todas. En la medida que hemos evolucionado, ya después de 2 años, ya hemos sido más flexibles y nos hemos abierto, por supuesto, a empresas que tienen más probabilidad de riesgo. Una calificación diferente, por eso es un buen consejo para los que están empezando a emprender, que es que yo no puedo tratar de abarcar a todos, entonces yo me ubico a ser el que le va a prestar el capital de trabajo a las pymes, y las pymes en Colombia son el 80% de las empresas, o sea, estamos hablando de un volumen grande, hay que saber elegir y escoger dentro de esas las que me interesan, y eventualmente puedo arrancar con 100, 200, y si funciona el modelo podría en un momento llegar a otras cosas, pero tengo que saber entender que mi cliente puede ser esa persona singular, ¿cierto? Y eso pasa mucho en pyme, en pequeña empresa, que está mimetizado el individuo con la empresa. Son muchas empresas familiares, por un lado, y también en una proporción importante, empresas con un solo emprendedor o empresario. Entonces está mimetizado. Hacerle el análisis de riesgo a la empresa es hacerle el análisis de riesgo a la persona. Y empiezan a jugarse unos elementos que son absolutamente subjetivos. ¿Cómo entiendo yo la intención de pago? ¿Cómo entiende un banco tradicional la intención de pago de una persona? No sé si los de Bancolombia ya lo saben responder, ya lo resolvieron, pero esa intención de pago, o sea, el que tenga la fórmula, que venga y nos la cuente. Pero bueno, pero hay una cantidad de elementos porque claro, lo fácil es ver la capacidad de pago, eso es lo fácil, ¿sí? Cojo una declaración de renta, cojo un estado financieros. Hay un elemento quizás, claro, de modelo de negocio que nosotros quisimos involucrar es esa pyme a nivel de proyecciones, ¿tiene la viabilidad o no tiene la viabilidad? Pero la intención de pago, ese willingness to pay es muy interesante. Claro, y ahí viene el punto de, o sea, no solamente el willingness, lo que está pasando, sino que si lo pegas a las condiciones de pago, porque muchas, como hablábamos con una persona que los utiliza a ustedes, cuando nos hablaba de Sempli, haciendo la investigación, sí. Okay. Hablo muy bien por esta máquina. Pero hablando con él, se los decía, o sea, finalmente yo lo estoy utilizando porque el ciclo de facturación se vuelve muy largo con ciertas compañías, entonces yo necesito que Sempli me habilite yo tener la flexibilidad, ¿cierto? Entonces ahí también esa medición de tener, porque el ecosistema en eso está aporreado completamente y no hay otros mecanismos, o sea, no hay mecanismo de ese estilo. Es válido, pero te diría que no es lo más utilizado ni lo más atractivo. O sea, porque hay 3 tipos de crédito. Entonces, el primer tipo de crédito es el que estás describiendo, que es un crédito para resolver una situación. Cuando yo hablo de resolver es porque existe un problema. Hay otro tipo de crédito que es un crédito orientado para crecer, para escalar. Entonces es un crédito donde no hay un problema, sino que hay una oportunidad. Entonces un poco, y de hecho ahí está Luis Carlos que nos maneja los temas de comunicación y mercado de nosotros. Luis Carlos ha sido muy juicioso en comunicar crecer, ¿cierto? Crecer simple. Entonces, para nosotros nos hace mucho más sentido la empresa que está creciendo que aquella que está resolviendo problemas. Porque resolver problemas está bien y hay instrumentos afuera, hay descuentos de factura, hay, pues digamos, y sí, son costosos, pero hace mucho más sentido cuando tus recursos que están entrando es porque vas a ampliar tu base de empleados, o sea, porque va a pasar de 10 a 18 empleados, o porque voy a abrir un nuevo local comercial, o porque voy a salir de Medellín a Bogotá. Pues que ahí también estás aplicando todo el aprendizaje hacia atrás. Absolutamente. Ahí ya estoy diciendo, me encantaría invertir en pero lo estoy apoyando para que crezca. Es como parte del chip que ya viene metido ahí, es la experiencia del bagaje que se viene hacia atrás. Absolutamente, sin duda. Y el tercer bloque, quizás el más pequeño de todo, pues, pero hay que mencionarlo, es un bloque orientado a sustituir deuda. Entonces nos encontramos hoy con que muchos empresarios han venido fondeándose con su tía, con su esposa o esposo, con su amigo, vecino,
con la banca tradicional también, pues, pero principalmente con familiares y amigos, donde los costos son bastante onerosos. Claro, y en Estados Unidos con tarjetas de crédito para empresa que sí que funcionan es para andarse renegociando la deuda. Bien. Esteban, ya las preguntas medio incómodas. Un emprendedor que decís no lo sigan. Un emprendedor que digan no lo sigan. De aquí, mundial, ¿de qué lado? No, Decís, hombre, sigan no a lo todos. Siempre hay espacio para escuchar. Incluso las personas de las cuales no somos hinchas, tenemos mucho para aprender. Listo, uno del que sos hincha. De Phil Knight, el fundador de Nike. Un libro. El último que leí, el de Pixar, de Lawrence, de Louis Lawrence. Película. Una película, no, en blanco, veo muchas, pero no. Bueno, no me acuerdo de una. No me acuerdo. No, Love Actually me gusta mucho. Love Actually. Estamos Sí. mirando para allá. Bueno, estaba poniendo cuidado. No, por eso es que di. No, se la perdió. Pero no, y siguiendo con ese estilo así, puro tipo, el viejito de las películas, ¿qué te va a decir Dios cuando estés entrando? Si es que entras, pues, no sé. Qué man tan irresponsable. No te dejan entrar. Ese está bien, ese está bien. ¿Cuáles son las 3 cosas indispensables para los emprendedores que tenemos aquí? O sea, si tienen la posibilidad, ¿qué les decís? Pues, lo he venido diciendo y lo reitero. Primero, busquen muy buenos socios, o sea, tengan co-founders, no sean solos, eso es lo primero. Lo segundo es dominen lo que hacen, o sea, desde la gente que tienen, el proceso que tienen, el producto, el mercado, las finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y número 3, estoy en el mundo, pues, de inversión y financiación. Hagan un due diligence a su fuente de financiación. Si ustedes van a recibir fondeo de su tía, háganle un due diligence a su tía, porque uno nunca sabe. Si van a recibir dinero de un fondo de venture capital o de un inversionista ángel, háganle un due diligence a esa fuente de inversión. Si van a recibir una deuda de un banco, de una fintech o del vecino, háganle un due diligence a esa persona. Perfecto. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias por la invitación. Muy bueno.